Muy buenos días a todos. Esta semana quiero hablaros de personas tóxicas. Personas tóxicas que nos afectan, que tenemos que muchas veces trabajar o convivir con ellas. Personas que tienen unas determinadas características. Veremos a ver cuáles son esas características, hasta qué punto podemos decir que esa persona es tóxica o no, y los tipos a grandes rasgos. En el programa del miércoles ya hablaré de cómo comportarse ante cada uno de los tipos, consejos, orientaciones que nos pueden ayudar a afrontar esa situación. El jueves hablaré de qué hacer si resulta que me doy cuenta que soy tóxico, soy tóxica y cómo reacciono o qué puedo hacer, o si soy tóxico en un apartado concreto de la vida, por lo que sea. En fin, ahí estamos. Hola, buenos días. Estáis escuchando el podcast de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias, Marta, por tu presentación en este programa en que las presentaciones las hacéis vosotros. ¿Cómo saber si una persona es tóxica o no? Porque dices, es que no es tóxico, es maniático, es mandón o mandona. Es demasiado impulsivo, demasiado intenso esa persona. Bueno, vamos a ver cuál es la característica clave o las características claves que hay que tener en cuenta para definir una cierta toxicidad y ver cómo actuar también. Hay personas, pongamos un jefe, un ejemplo, que sea muy maniático en la forma que tiene de que hagamos las cosas de una determinada manera, porque claro, resulta que esto hay que ponerlo en este cajoncito y este boli tiene que ir en tal sitio. Un pesado, vaya. ¿Es tóxico este hombre? No, no tiene por qué serlo. Es maniático, es un poco neurótico en este sentido, pero no tiene por qué ser tóxico. Una de las características que tenemos que tener en cuenta para que definir a ese jefe en un grupo u otro es cuando yo hago lo que él dice, ¿hay paz o no? Esta es una de las preguntas clave que creo que sería interesante hacernos. ¿Hay paz o no hay paz cuando yo hago las cosas exactamente como él las dice y pongo el bolígrafo ahí y pongo el papelito en el cajoncito ese y todo esto? Pues resulta que lo hago y hay paz. Bueno, pues todo funciona y se acabó la guerra ya. Simplemente sé que tengo que hacerlo así para pues estar tranquilo. Entonces, bueno, ya está, es un jefe maniático. Cuando resulta que yo lo hago de esa manera y no hay paz porque se reinventa a él mismo y ahora dice que el bolígrafo no tiene que ir aquí, sino que tiene que ir allá y te hace perder los nervios. Y cuando sientes que cada vez que lo ves con esa sonrisa amable, te hace estar a la defensiva. No sabes por qué, pero te pones tenso. Y aquí hay otro punto importantísimo. Cuando tienes una sensación de culpa. Hay amigos y amigas. Cuando
tienes una sensación de culpa. Entonces ya no es un jefe maniático, sino que de alguna manera estamos ante una persona tóxica. Los efectos de esa toxicidad los vamos a ver más claramente en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, que no analizando la conducta de este personaje, cosa que generalmente hacemos a posteriori. Es decir, llega un momento en que tú dices, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento tenso? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y te salen muchos porqués. Ya no es un jefe maniático que quiere las cosas en su sitio, como decíamos al principio. Es un jefe que te está un poco volviendo loco. La pregunta del día que os haría hoy es, ¿os habéis encontrado con un superior o una superior con estas características? Y es que desde mi punto de vista, evidentemente, una de las características básicas de una persona tóxica es el placer que esta persona tiene, placer que no va a admitir nunca o difícilmente, al ver a los demás revoloteando nerviosos a su alrededor. Y entonces cuando ve que los demás se sienten como culpables, los demás se sienten que hacen las cosas mal, aunque no las hagan. Entonces este hombre, porque en el caso que estoy hablando es un hombre, respira y está feliz y contento. Y cuando está feliz y contenta la otra persona es cuando este hombre está mal. Aquí está una de las bases de la toxicidad. No permiten, no les gusta que las demás estén felices a su alrededor. Mira, el amargamiento que llevan encima, pues lo tienen que expandir y sentir que los demás lo llevan también, no sé. Cada uno aquí, luego tendríamos que meternos en la psique de esa persona para entenderla más. Pero lo cierto es que este punto de querer hacer que los demás hagan con una determinada emoción es básico. Vamos a ver ahora, tipos de personas con esa toxicidad. Según las fuentes que he consultado, puede haber entre 7 y 14 tipos. Yo os voy a dar los más generales, los más sencillos. Están los victimistas, son fácilmente reconocibles los victimistas. Todo lo malo les pasa a estas personas, todo lo malo. Es decir, si tú les explicas algo que te pasa a ti mal, no, a ellos siempre peor. Cuando se dan cuenta de que son victimistas, no van corriendo a ver cómo lo solucionamos, no dicen, ¡jo, qué mala suerte! Y encima soy victimista. Y se quedan ahí enganchados en su victimismo. Ahora llega un momento que dices, bueno, para ya. O sea, si no tienes confianza, no se lo dices, pero son situaciones que dices, a ver, por favor, vamos a hablar del tiempo. No, que está el cambio climático. Bueno, pues vamos a hablar de lo que pasa en nuestras amistades. Uy, es que les va súper mal, siempre.
Otro de los que a veces cuesta, fijaros que la persona tóxica es aquella que no estarías toda una tarde con ella, estás pues un rato, tienes que comer con él, bueno, pues comes con él o con ella y luego cada uno por su lado, porque es un compromiso. Y si tienes que aguantar en el trabajo, pues ya te aíslas. Porque es que de cada 10 comentarios, 8 son negativos en este sentido. Luego hay otro tipo muy interesante que es el criticón. El criticón no es que sea victimista. Es feliz el hombre o la mujer, pero de alguna manera disfruta criticando a la gente y no deja títere con cabeza y ahí, pues, ¿cómo os diría? Se siente superior se pone en un escalafón superior criticando a los demás, ¿no? Y no hay nadie tan bueno como él. Y ahí pues se aposenta y entonces pues los demás... Y tú sí le dices, oye, es que no pares de criticar. Y dice, pero ¿que es verdad lo que digo? ¿Es verdad? Luego está el malhumorado. El que no es ni víctima ni criticón, simplemente está de mala baba todo el día, está de mala leche. Y como te descuides, te suelta una bronca por nada, pero dices, a ver, estamos vivos, no estamos enfermos, comemos cada día, hay un montón de motivos para estar feliz. Y no, el que está malhumorado... Entonces la gente intenta evitarlo para ir a pedirle un papel, pues se hacen turnos. Oye, ¿ves tú? No, ves tú. Ahora, claro, ellos mismos se tienen que aguantar su propia mala baba y su propia mala leche y ya es complicado, ya es complicado. Luego hay otro que es el egocentrista, el narcisista. ¿Cómo os diría? Este personaje se quedó en una etapa de niño pequeño y entonces es que lo sigue siendo y entonces ¿te escucha? Sí, a priori sí, pero más que escucharte lo que hace es ir pensando qué es lo que va a decir él. No se interesa por ti en absoluto. No, ni mucho menos. Más que nada que es de los de largo discurso, de los que tienen ese punto de soy especial. Vamos a acabar con el manipulador, el que le encanta ver cómo los demás están a sus órdenes, como en el ejemplo del principio que os comentaba, y no los deja tranquilo. Abusa de su poder de forma más o menos disimulada e intentan ir de buenos para después darnos el zasca. Esa sonrisita, esa amabilidad falsa, totalmente falsa. También pueden ser compañeros de trabajo aprovechados que te intentan tomar el pelo y te ponen más carga de trabajo y te descuidas y ya te han llenado. Serían toxicidades quizás más pequeñitas. Aprovechados. Cuando les reclamas algo, ya sea al jefe o al compañero, te suelen responder como, ¿yo no, hombre, no. Y todo lo que digas se te pondrá en contra tuya. Luego están dos casos para acabar más complicados, mucho más complicados, pero menos comunes.
gracias a Dios que estos no abundan mucho, que sería el sociópata, que este ya es un grado altísimo de toxicidad, y después el que es neurótico, que es, digamos, de emociones desbordadas. Entonces ya son como casos más clínicos. Estos que os he comentado, el manipulador, el narcisista, el malhumorado, el criticón, el victimista, son los más habituales con los que nos solemos encontrar. Otro tema, perdón, otro tema es que una relación personal, una relación de pareja, que suele ser lo más habitual, sea tóxica. Esto es otro tema, pero esto ya lo iremos viendo a lo largo de la semana. Vuelvo a repetir, la pregunta del día para hoy sería: ¿os habéis encontrado con alguna persona tóxica a lo largo de vuestra vida, en vuestro trabajo, en vuestra familia, en vuestras amistades? ¿Cómo habéis reaccionado? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? A veces supone un reto importante. Y para que ese reto sea lo mejor llevado posible, vamos a hacer nuestras respiraciones que hacemos siempre. Al final del programa inspiramos, retenemos, expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos, expulsamos. Queridos amigos, amigas, nos vemos mañana en el programa de martes de motivación. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.